Buenas tardes a todas y todos quienes estén viendo esta cápsula informativa. Mi nombre es Alejandro Quijano, soy asociado de la firma Hogan Lovells México y ante la invitación de Grupo México el día de hoy les voy a hablar brevemente sobre lo que es el marco legal de nuestro país en lo que refiere a las normas de etiquetado de alimentos. Primeramente quiero abordar lo que es el marco constitucional de este tema, que está basado propiamente en lo que es el artículo 4 de nuestra Constitución, el cual consagra lo que es el derecho fundamental a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Este derecho fundamental a la alimentación nutritiva tiene una vertiente que es una obligación del Estado, es decir, debe ser garantizada por el Estado mexicano, y una de las vertientes de este derecho implica propiamente lo que es la necesidad de que las autoridades emitan la regulación apropiada para que los productores y comercializadores de alimentos sean transparentes con los consumidores respecto del contenido de aquellos productos que son comercializados como alimentos para nutrir a la población en general. Esta obligación del Estado de emitir la regulación necesaria en materia de etiquetado y empaquetado de alimentos deriva propiamente de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Lo importante saber de las NOMS es que son leyes en el sentido amplio de la palabra, es decir, son disposiciones legales de observancia obligatoria en todo el país, pero propiamente no emanan de la votación que hagan diputados y senadores del Congreso de la Unión, sino que su creación implica el diálogo y reunión de funcionarios del sector privado con autoridades administrativas para referir temas técnicos de alguna industria en específico. Existen NOMS que son para protección del medio ambiente, para seguridad vial, para transportación, para tratamiento de recursos naturales y específicamente se refiere propiamente a lo que es la protección de la salud y la seguridad alimentaria. Este objetivo que plantea la Ley de Infraestructura de la Calidad está plasmado en lo que es la NOM 051 SCFI de 2010, que es propiamente la ley que regula lo que es el empaquetado y envasado de los productos alimenticios. Esta NOM propiamente refiere a lo que es las características y los requisitos que debe cumplir el envasado y el empaquetado de los productos que se comercializan dentro del territorio nacional, pueden ser producidos en el extranjero, que se comercialicen como alimentos ante el público en general. Probablemente habrán notado que hace cerca de un año ha habido una gran modificación en lo que es el empaquetado de productos alimenticios. Es algo que vemos normalmente en el supermercado o en las tiendas de conveniencia, que se ha incluido esta pequeña figura hexagonal de color negro que contiene alguna leyenda de advertencia por el exceso ya sea de calorías, de azúcar, grasas saturadas, etc. Este cambio del empaquetado es propiamente una consecuencia de una serie de negociaciones entre el sector público y el sector privado, que pues si bien a primera vista resulta un poco invasivo para el consumidor, persigue una finalidad que es válida, que es propiamente la protección de los consumidores respecto de qué sustancias ingieren para nutrir su cuerpo, ya que es una medida que pretende desincentivar el consumo desinformado de alimentos que propiamente son nocivos para la salud cuando se consumen en exceso. Yendo de lo general a lo particular, primeramente es importante señalar que todo alimento preenvasado o empaquetado que se comercializa en México debe expresar y señalar todos y cada uno de los ingredientes que contiene el producto en un orden decreciente de proporciones. Para explicar lo que es el concepto del orden decreciente de proporciones, quiero referir un ejemplo de hace un par de años, que en el 2008 ciertas compañías productoras y comercializadoras de atún enlatado fueron sujetas a procedimientos sancionadores por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Profeco, debido a que los productos sujetos a revisión, reitero, atún enlatado, se publicitaban como atún enlatado cuando técnicamente el producto en su mayoría no era atún, sino que era un derivado de soya producida y mezclada
con atún y otros ingredientes. Por un lado, las empresas sujetas a revisión sostenían el argumento de que no se había incumplido la regulación del empaquetado debido a que en la declaración nutrimental del producto claramente se señalaba como primer ingrediente a la soya y enseguida el lomo de atún. Es decir, estaban estos dos ingredientes en un orden decreciente de proporciones. Este asunto es importante debido a que nos muestra dos cuestiones importantes respecto al consumo de alimentos y su referencia en el empaquetado, ya que por un lado nos muestra desde la perspectiva de los comerciantes que los consumidores deben ser capaces de observar el producto de acuerdo a lo que establece la tabla nutrimental y pues no únicamente guiarse por lo que dice la publicidad o por lo que dice el nombre del producto. Pero por otro lado, la perspectiva de nuestra autoridad sanitaria es que existe una necesidad de obligar a los empacadores de ser lo más transparentes posibles a fin de no inducir a los errores a los consumidores de comprar alimentos que no cubran sus expectativas de nutrición de acuerdo a sus componentes. Ahora bien, pasando al segundo punto, hay que considerar el contenido de la declaración nutrimental, que es una tabla con dos columnas. Una columna en la cual podemos observar el valor de nutrientes por porción del envase y otra columna de la tabla en la que se observa lo que son los nutrientes por cada 100 gramos del producto. En estas columnas no solo observamos cuántos gramos de macronutrientes, ya sea proteínas, grasa y carbohidratos, se tienen en el producto, sino que también vemos la caloría, vemos las porciones de micronutrientes específicos y vemos la distinción particular de sustancias como el sodio, la fibra y sustancias reguladas. También vemos lo que son la distinción o el desglose de los ingredientes, ya sea en carbohidratos vemos lo que son carbohidratos que provienen de azúcares, y de grasas vemos el desglose de lo que son grasas que provienen de grasas saturadas, grasas trans saturadas y monosaturadas. Respecto de lo que es la lectura de la tabla nutrimental, realmente no es algo muy complicado, pero sí conviene hacer un hincapié en el hecho de que la tabla de la declaración, el hecho de que esté en dos columnas, puede ser algo muy importante para el consumidor en lo que es la lectura de la tabla, ya que es una práctica común que al momento de leer la tabla nutrimental las personas nos confundamos y únicamente observemos lo declarado en la columna de porciones, encontrar lo que dice la columna de los 100 gramos, o ignoramos cuántas porciones hay por envase en cada producto. Como reflexión, pues si bien existe en nuestro país una regulación apropiada respecto al empaquetado de alimentos, por lo que hace a proveer a los consumidores de información suficiente y veraz sobre aquello que nosotros consumimos, es importante señalar que es responsabilidad propia de los consumidores hacerse del conocimiento básico indispensable para poder leer las declaraciones nutrimentales de los productos que consumimos diariamente. El hecho de que se han implementado recientemente medidas tendientes a desincentivar el consumo de alimentos con una tabla nutrimental objetivamente mala y especialmente no recomendables para personas en primeras etapas de desarrollo humano, es decir, niños, no nos exime a nosotros como consumidores de conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros requisitos nutrimentales respecto de nuestro porcentaje de calorías mínimas, porcentaje de grasas, carbohidratos, proteínas necesarias, de micronutrientes necesarios, vitaminas, minerales necesarios para mantenerlos saludables, y también de conocer qué sustancias o compuestos o ingredientes tenemos que mantenernos alejados o cuáles no son recomendables para nuestras condiciones específicas de salud. Lo que debemos hacer es abandonar la idea de que únicamente las personas con alguna situación de salud como diabetes, hipertensión o intolerancia a la lactosa deben ser conscientes de conocer sus requisitos particulares de nutrición, sino que cada uno de nosotros, para perseguir vidas prósperas y saludables, tenemos que ser conscientes y tomarnos el tiempo al momento de comprar alimentos, de visitar el supermercado, tiendas de conveniencia, de hacer conciencia y de ver claramente y de una manera informada cuál es el contenido de los alimentos que consumimos, cuáles son sus ingredientes, cuáles son sus porcentajes de vitaminas, minerales, grasas, proteínas, carbohidratos, y ver si estos son adecuados para nuestro consumo, atendiendo propiamente a lo que son nuestros requisitos nutrimentales específicos de cada persona.